Bienvenidos a la segunda parte de las propiedades del amplificador operacional. En este video vamos a aprender a ver un amplificador operacional como viene en su datasheet. Aquí pueden encontrar el link del datasheet. Se los voy a dejar en la descripción del video también. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo viene un integrado de amplificador operacional común de 8 pines. Podemos ver que este integrado trae dos amplificadores operacionales, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces ahí podemos ver sus terminales. La salida del amplificador de la izquierda, la entrada inversora del amplificador de la izquierda y la entrada no inversora del amplificador de la izquierda. Aquí lo que vemos como B más y B menos. B más sería BCC más, como lo pusimos en el anterior video, y aquí sería BCC menos. Entonces, estos dos operacionales comparten la misma fuente de alimentación. Entonces es un encapsulado que nos ofrece dos amplificadores operacionales en uno solo. Esto que ven aquí en este dibujo es el circuito equivalente simplificado de el amplificador operacional, de cada uno de los amplificadores operacionales. Entonces, podemos ver, vamos a señalar en rojo su par diferencial, que es el que se encarga de hacer la resta entre los voltajes. Tenemos una fuente de corriente de polarización que también está hecha a transistores, solo que aquí en el diagrama simplificado no ponen la configuración de los transistores. Esto se utiliza para mejorar la relación de rechazo de modo común, que es un parámetro que vamos a explicar un poquito más adelante. Básicamente es para que no amplifique el ruido. Ya vamos a ver que cuando estas dos entradas estén iguales, la ganancia común debería ser 0. La relación de rechazo de modo común se define como 20 veces el logaritmo en base 10 de la ganancia diferencial sobre la ganancia de modo común. Modo común se llama cuando estas dos entradas tienen el mismo voltaje. Bueno, par diferencial, fuente de corriente. Ahora aquí tenemos otra fuente de corriente que en realidad en los libros de circuitos la podemos encontrar es más bien como un espejo de corriente que nos va a ayudar con la alta impedancia de entrada. Aquí tenemos el trasladador de nivel del que hablábamos y finalmente tenemos una etapa clase AB. Decimos que es AB porque los diodos ayudan a disminuir la zona muerta que tiene este amplificador tipo B. Entonces es una combinación entre que los diodos ayudan a la polarización de los dos transistores para que siempre estén en región activa, entre comillas, y asimismo pues puedan hacer como amplificador de potencia de clase B. Entonces, teniendo estas partes en cuenta, vamos a borrar los circulitos para poder explicar los parámetros. El primer parámetro que podemos encontrar es el voltaje de offset. ¿A qué refiere esto? Si los transistores fueran ideales y tuviéramos literalmente la misma configuración, el voltaje de gate a source de este debería ser el mismo voltaje de gate a source de este, de tal manera que no hay ninguna diferencia. Cuando estén cortocircuitados debería ser 0, bueno, entre otras cosas, pero pues en la vida real esas cosas no pasan. Entonces aquí tenemos por ejemplo, un BGS1 y aquí un BGS2, que es el voltaje de gate a source. Entonces el voltaje de offset podríamos definirlo como el voltaje de gate a source 1 menos el voltaje de gate a source 2.
Recordemos que estos parámetros de los transistores varían con la temperatura, con varios otros factores que pues uno podría ver en las ecuaciones del transistor, que no son pues tema de acá. Pero entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como esos parámetros varían con la temperatura, bueno, vamos a borrarlo así, varían con la temperatura, entonces el voltaje de offset también va a variar con la temperatura y dependiendo del silicio que haya utilizado y todas esas situaciones. Entonces por eso es que aquí dice típicamente 5 milivoltios. Ahorita vamos a ver cómo nos afecta eso. Bueno, el siguiente parámetro es el cambio del voltaje de offset con la temperatura. Como les dije, el voltaje de offset depende de la temperatura. Aquí tenemos pues una relación de cambio que es 10 microvoltios por cada grado centígrado típicamente. Listo. Tenemos la corriente de offset. Como estos transistores son de tipo JFET, tienen corrientes de entrada casi nulas, pero aún así existen. La impedancia de entrada del transistor JFET es muy grande. Es muy grande, pero existe. En este caso no es como los de tipo MOSFET, que si tienen la compuerta literalmente aislada, no hay paso de corriente de un lado al otro en DC. De todas maneras, esas corrientes existen. Entonces la corriente de offset es la corriente que se va a ir por estas dos terminales. La corriente de polarización del amplificador operacional, que es el siguiente parámetro, es la que se necesita para polarizar todas estas cositas. Los transistores, los diodos que se ven acá, entre otras cosas. Con toda esa corriente que podemos darnos cuenta de que es un valor demasiado pequeñito, vamos a polarizar los elementos. Recordemos que se polariza por tensión o se polariza por corriente las uniones PN. Bueno, la resistencia de entrada del amplificador operacional. Como les dije, es una resistencia que tiene que ser bastante grande. En este caso tenemos de 10 a la 11 ohmios en lazo abierto. Ya más adelante les explicaré qué es lazo abierto y lazo cerrado. Pero tomémoslo nada más como si estuviera el amplificador operacional. Así. Excelentemente dibujado. Y su resistencia de entrada la viéramos acá. A eso refiere. Es de 10 a la 12 ohmios. Bueno, ese parámetro nos convence. Aquí está la ganancia de voltaje. Uy, bueno, ese circulito quedó muy grande y nos tapa lo otro. Abajo de esa resistencia está la ganancia de voltaje de señal grande. Recordemos que en electrónica también hay amplificadores de pequeña señal. Entonces, si nos damos cuenta, aquí dice que la ganancia de voltaje es de 100 voltios por cada milivoltio. Si lo pasamos directamente a voltios, quería decir que la ganancia de voltaje es igual a 100 voltios por cada milivoltio. Entonces aquí multiplicamos por 1000 milivoltios para llevarnos las unidades. Y eso es un voltio. Entonces aquí esto se van. Y ahí tendríamos que sería 10 a la 2 por 10 a la 3, eso nos da 10 a la 5. Es la ganancia en lazo abierto, es decir, así mismo, si yo meto una diferencia de potencial entre estas terminales, la ganancia va a ser esa entrada dividiendo la salida. Entonces 100 milivoltios por cada voltio, 100 voltios por cada milivoltio, nos da 10 a la 5. Entonces también es una ganancia bastante grande. ¿Podríamos tener mejores? Sí, podríamos tener mejores, pero pues
es el que estamos analizando en este momento. Bueno, la mayoría de parámetros de los amplificadores tienden a variar con la temperatura. Entonces por eso aquí dice que hay un valor mínimo, un valor típico, y aquí se encuentran una serie de condiciones para esos valores típicos o mínimos. Bajo estas condiciones se estudiaron estos valores que se ven acá, que están señalando en rojito. Entonces, bueno, el output voltage swing, que era lo que les mencionaba anteriormente, que el amplificador operacional, la salida va a estar dependiendo de las fuentes de voltaje. Entonces aquí vemos, este ya lo estudiamos, ahora sigue este. Perdón, y vamos en el voltage output swing. Entonces, si la fuente de alimentación es de 15 voltios, tenemos que típicamente vamos a tener 13.5 a la salida. Más menos 15 nos da más menos 13.5 a la salida. Es decir, que nuestro voltaje máximo de salida, según esto, sería VCC positivo menos 1.5. Y el voltaje mínimo de salida sería VCC menos más 1.5 voltios. Teniendo eso en cuenta, pues estos son los valores que vamos a usar típicamente cuando se hagan diseños con este amplificador operacional. Bueno, ahora sí viene. El voltaje de entrada de modo común. Entonces, si tenemos la fuente de voltaje de 15 voltios, este nos va a decir que el voltaje de entrada de modo común pueden ser más 15 voltios típicamente. Es decir, podemos colocar 15 acá y 15 acá y no va a pasar nada, pero 15 acá y 15 acá. Es decir, podemos colocar VCC y menos VCC en ambos lados. Bueno, la relación de rechazo de modo común, como les dije, es el CMR se define como la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común. Y recuerden que el modo común es colocar el mismo voltaje en las terminales y mirar qué sucede a la salida cuando uno cortocircuita estas dos cositas y les coloca el mismo voltaje, estas dos terminales. ¿Qué pasa cuando eso? Entonces, normalmente se expresa en decibeles, entonces tenemos que pasarlo por la fórmula de 20 logaritmo del CMRR en veces. Y eso nos lo va a dar en decibeles. Aquí tenemos que típicamente son 100 decibelios. Es una buena relación de rechazo de modo común. Tenemos la relación de rechazo al ruido de la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación no siempre son estables ni están correctamente filtradas. Entonces con esto, este parámetro, entre mayor sea, nos va a garantizar una mayor estabilidad del amplificador en cuanto a su fuente de alimentación. Vamos a cerrar todos los parámetros que hemos estudiado en rojito. Y finalmente tenemos la corriente que sale de la fuente, que típicamente son 3.6 miliamperios. Es decir, entre acá y acá, típicamente cuando esté en lazo abierto sin carga deberían pasar 3.6 miliamperios. Más adelante vamos a ver que los amplificadores operacionales no son unos buenos manejadores de potencia y cómo solucionar esa situación. Entonces recuerden, este link lo vamos a dejar en la descripción y para que ustedes demás estudien y dejen en sus comentarios
qué dudas tienen, por ejemplo, de las gráficas que aparecen, los anchos de banda, entre otras cosas. Espero que les haya gustado y cualquier cosita o duda lo dejen en los comentarios. Gracias.